Vamos a ver ahora una correcta selección de ejercicios para los glúteos, pero antes tendremos que ver cuál es la función de los glúteos. Tenemos que ver cuál es la función del glúteo mayor, del glúteo medio y del glúteo menor. Sabiendo cuál es la función de cada una de las partes o de los músculos de los glúteos, vamos a poder ver qué ejercicios tenemos que hacer para enfatizar una sección, otra sección, unas fibras u otras fibras, y qué ejercicios van a ser, digamos, más globales y cuáles más analíticos. Pero para ello lo primero que tenemos que ver es la función de cada uno de los glúteos, glúteo mayor, medio y glúteo menor. La principal función del glúteo mayor sería la de extender la cadera. Aquí tendríamos el glúteo alargado y conforme se acorta, extendería la cadera. En este caso, una única pierna. También podría ser, dejando los muslos fijos, extender la cadera, lo que sería más equivalente a un peso muerto rumano. Tendríamos este gesto de aquí. Fijaos la capacidad de ejercer fuerza que tiene el glúteo y la disposición que tiene tan buena para extender la cadera. Es el principal extensor de cadera, no tiene absolutamente nada que ver con los isquios. La fuerza que puede ejercer el glúteo para extender la cadera es muchísimo más grande, más eficiente debido al brazo de aumento interno que la que ejercen los isquios. Aquí tendríamos el glúteo completamente elongado y conforme se acorta, extiende la cadera. Esta sería la función principal del glúteo mayor, extender la cadera. Luego tendríamos algunas otras funciones, como por ejemplo lo que sería la rotación externa de la cadera o la rotación lateral de la rodilla. Este gesto, aquí tenemos el bíceps femoral, la cabeza corta y la cabeza larga del bíceps femoral, que también comparten esta función, la de rotar la rodilla de forma externa. Otra función que tendríamos en el glúteo sería la rotación pélvica hacia atrás, una retroversión pélvica. Más funciones, tendríamos por ejemplo la rotación medial pélvica, también tendríamos la flexión lateral pélvica. Aquí las fibras que más se enfatizan en este gesto serían las fibras inferiores del glúteo mayor. Y también tendríamos que las fibras superiores pueden ayudar en la abducción ABD de cadera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando queramos, digamos que enfatizar distintos tipos de fibras en el glúteo mayor, aunque este gesto también lo hace el glúteo medio, por lo tanto también trabajaríamos sobre todo el glúteo medio. Trabajaríamos el glúteo medio y las fibras superiores del glúteo mayor. Otro punto a tener en cuenta en la realización de este gesto es que cuando la cadera esté flexionada, más estirado va a estar el glúteo y por lo tanto mayor énfasis y más fácil va a ser estimularlo. Va a ser más eficiente si cuando realizamos este gesto, y va a tener más fuerza, más capacidad de aplicar fuerza, nosotros tenemos la cadera flexionada. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, en unas abducciones estando sentado. Otra de las funciones que tiene el glúteo mayor sería la aducción de la cadera. Aquí, en este gesto, vemos que las fibras inferiores del glúteo mayor son las que se encargan o ayudan en la aducción de la cadera. Aparte de todos los músculos aductores, las fibras inferiores del glúteo mayor también ayudarían en ese gesto y entrarían en lo que sería la aducción de cadera. Aquí, exactamente igual que antes, una buena manera de conseguir más énfasis, más estímulo en el glúteo, en las fibras inferiores del glúteo mayor, sería flexionando la cadera. Esto lo podríamos realizar flexionando la cadera en, por ejemplo, una máquina de aductor sentado. Si nosotros flexionamos la cadera, va a entrar mucho más lo que serían las fibras inferiores del glúteo mayor en decremento de la fuerza que proporcionan los aductores. Probablemente cuando estemos con la cadera flexionada, digamos que va a ayudar sobre todo las fibras inferiores del glúteo mayor. Hemos visto todas las funciones que tiene el glúteo mayor, pero a efectos prácticos a nosotros nos interesan concretamente tres. La primera sería la extensión de cadera, la segunda sería la abducción de cadera, ABD de cadera, y la tercera sería la aducción de cadera.
Con esos tres gestos vamos a trabajar todo el glúteo mayor. Con la ABD trabajaremos las fibras más superiores y con la ADB trabajaremos las fibras más inferiores. Resumiéndolo, serían estos gestos. Lo primero, la extensión de cadera, que podemos hacer cualquier trabajo de extensión de cadera unilateral o bilateral. Automáticamente vemos ejercicios que podemos hacer aquí. Y otra función que podríamos hacer sería la abducción de cadera. Aquí, como digo, con la cadera flexionada para que el mayor estímulo se lo lleven las fibras altas, las fibras superiores del glúteo mayor. Aquí sería, por ejemplo, abducciones sentado. Este sería un gesto. Lo podríamos hacer de pie también, pero de pie lo interesante sería flexionar la cadera para que las fibras del glúteo estuvieran más estiradas y por lo tanto pudieran añadir más fuerza y tuviéramos un mejor estímulo. Si lo hacemos de pie, digamos que el glúteo ya está algo acortado y no va a ser todo lo eficiente, o las fibras que van a entrar van a ser otras zonas que si lo hacemos con la cadera flexionada. Se puede hacer de las dos maneras. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si lo hacemos de una manera vamos a enfatizar más unas zonas y si lo hacemos de otra manera otras zonas. Y casi con total seguridad, o muy probablemente, estando con la cadera flexionada, vaya a ser mejor, más eficiente. Y lo mismo va a suceder con la aducción de cadera. Podemos trabajar las fibras inferiores del glúteo con esta aducción de cadera, por ejemplo, estando de pie. Pero si lo hacemos estando de pie, mayormente van a entrar los aductores. Si queremos enfatizar más o estimular más las fibras inferiores del glúteo con esa aducción de cadera, nos interesa, si lo tenemos máquina y estamos de pie, nos interesa flexionar la cadera para que las fibras del glúteo se estiren y por lo tanto ayuden más en lo que sería este gesto y tengan más estímulo. Es prácticamente lo que sucede en todos los músculos. Cuanto más estirados están, más capacidad tienen de acortarse y por lo tanto más capacidad tienen de hacer fuerza y además durante más tiempo va a ejercer tensión mecánica. Digamos que si las fibras están ya acortadas, solo tienen este punto para ejercer tensión mecánica los sarcómeros, mientras que si están algo más estiradas las fibras, van a tener más recorrido y por lo tanto va a haber más tensión mecánica y va a ser capaz el músculo objetivo de realizar más fuerza. Simplemente sería tener en cuenta esos tres gestos y a partir de ahí ver qué ejercicios podemos hacer que coincidan con esos tres gestos. Es tan simple como eso. Es simple, pero se puede no complicar, pero sí matizar y sacar punta. Vamos a dar un par de tips de esos que solamente damos aquí. Tenemos que, en lo que sería el glúteo mayor, una de sus funciones también sería la rotación externa de la cadera. ¿Qué significa esto? Si el glúteo mayor puede rotar la cadera externamente, cuando la cadera rota, el glúteo se está acortando. Digamos que aquí está más elongado y cuando tú estás rotando la cadera, vemos el pie cómo va rotando. Cuando vas rotando la cadera, el glúteo, parte de él, mejor dicho, algunas de sus fibras se están acortando. ¿Qué significa esto? Que si tú realizas cualquier gesto de extensión de cadera y a la vez tienes una rotación externa de la cadera, va a haber unas fibras que no se van a estimular, que no se van a enfatizar, porque ya están acortadas. Ahí no va a haber tensión mecánica ni la capacidad de ejercer fuerza de esas fibras va a ser inferior. Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos un peso muerto rumano y realmente queremos trabajar más los isquios, una manera de anular parte de las fibras del glúteo sería hacer una rotación externa de la cadera. Rotamos así, con el pie hacia afuera, de esa manera, digamos que al rotar la cadera, las fibras del glúteo, algunas están acortadas y esas fibras que ya están acortadas no van a ser capaces de producir fuerza. Por lo tanto, va a haber una mayor implicación de lo que serían los isquiosurales. Y al contrario, en cualquier gesto, supongamos que nosotros estamos realizando este gesto, si queremos tener un buen estímulo en lo que sería el glúteo, lo que deberíamos de hacer es en ningún caso hacer una rotación externa de la cadera, sino más bien dejar la cadera en una posición neutra. Si os fijáis, hay mucha costumbre de rotar la cadera externamente cuando se hace este tipo de gesto, este tipo de ejercicios. Eso deberíamos de evitarlo porque si nosotros rotamos la cadera de forma externa, lo que hacemos, como digo, sería acortar las fibras
del glúteo, no todas, porque obviamente este gesto la van a realizar tan solo unas pocas fibras, pero esas que se acorten no se van a estimular y no van a poder hacer fuerza. Si tú ya tienes la cadera rotada externamente, las fibras que ya se hayan contraído no se van a poder contraer más y por lo tanto el estímulo en esas fibras va a ser mucho menor. También la fuerza que vas a poder generar con el glúteo. Son detalles que se pueden tener en cuenta, digamos que para variar o para hacer, por ejemplo, una dropset mecánica, empezando con la cadera rotada y luego ponerla neutra. Sería una manera de hacer una dropset mecánica. Son cosas que podéis probar y daros cuenta vosotros si notáis estas pequeñas diferencias o no las notáis. Pero sería interesante saberlo por lo menos y todo funciona más o menos así. Si la fibra ya está cortada, esas fibras no van a ser capaces de producir fuerza. Si tenéis alguna duda, comentario sobre esto, me lo podéis poner por aquí y lo aclaramos. Resumiendo, la función del glúteo mayor sería la de extender la cadera. Esa sería la función principal del glúteo mayor. Luego, las fibras superiores del glúteo mayor se encargarían también de la ABD, de la abducción de cadera, y las fibras interiores de la ADB, de la aducción de cadera. Estos gestos va a trabajar mucho mejor el glúteo mayor siempre que tengamos la cadera flexionada, porque las fibras del glúteo van a estar más elongadas y por lo tanto van a intervenir más en estos gestos. Si la cadera estuviera extendida, ya sería el glúteo menor y el glúteo medio los más encargados de hacer la ABD y la ADB. Si tenéis alguna pregunta, como os digo, me lo comentáis. Vamos a ver lo que sería el glúteo medio, sus funciones y cómo lo deberíamos o podríamos trabajar. Si quieres profundizar en temas como entrenamiento de hipertrofia y fuerza, nutrición y suplementación, tienes a tu disposición la membresía del Club Toni Lloret. Con el club y mi ayuda serás capaz de llevar tu entrenamiento y nutrición sin tener que gastar cientos de euros en preparadores. Sabrás qué debes hacer en cada momento y el porqué de cada cosa que hagas. Entra ahora y comienza a progresar de verdad. Vamos a ver ahora las funciones del glúteo medio. Viendo sus funciones, sabremos qué ejercicios deberíamos hacer para trabajar el glúteo medio. En este caso vemos que la función principal del glúteo medio es la abducción de cadera. La abducción de cadera podemos realizarla tanto estando de pie como estando sentados. Van a haber diferencias en cuanto a las fibras que se estimulen en el glúteo medio, si estamos de pie o si estamos sentados. Digamos que podríamos dividir lo que sería el glúteo medio en las fibras anteriores y las fibras posteriores. Vamos a ver qué función tienen también estas fibras anteriores y posteriores y a partir de ahí podremos saber qué es lo que sucederá si nosotros trabajamos el glúteo medio con abducciones teniendo la cadera flexionada o teniendo la cadera extendida. Vemos que las fibras anteriores del glúteo medio tienen también la función de la rotación media de la cadera. Este gesto es una función, pero a nosotros no es algo relevante. Sí que podríamos deducir que si nosotros hiciéramos abducciones estando con una ligera rotación interna de la cadera, pues estas fibras anteriores del glúteo medio recibirían menos estímulo. Pero realizar abducciones con una rotación interna de la cadera no me parece demasiado sensato. Sin embargo, las fibras anteriores del glúteo medio tienen otra función, que sería la de flexionar la cadera. Vemos cómo las fibras anteriores del glúteo medio también tienen la función de flexionar la cadera. Esto ya nos da pistas de lo que va a suceder si nosotros realizamos las abducciones ABD con la cadera flexionada. Lo que va a suceder es que estas fibras ya están, digamos que algo acortadas porque tienen esa función, las fibras anteriores del glúteo medio. Entonces, estas fibras, cuando nosotros realizamos las abducciones con la cadera flexionada, digamos que van a recibir menos estímulo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos trabajar el glúteo medio en su totalidad, sería más interesante realizar las abducciones ABD con lo que sería la cadera extendida. Por lo tanto, sería interesante, por ejemplo, en una polea. No así para el glúteo mayor. El glúteo mayor, digamos que estaría por aquí atrás y ahí sí que va a ser interesante que tengamos la cadera flexionada porque esas fibras del glúteo mayor van a estar más estiradas, más elongadas y la función del glúteo mayor no es
la de flexionar la cadera, sino la de extenderlo. Entonces nos interesaría trabajar el glúteo mayor con las abducciones estando con la cadera flexionada. Sin embargo, para el glúteo medio, si tenemos la cadera flexionada, estas fibras, las fibras anteriores del glúteo medio, van a recibir menos estímulo porque ya están acortadas. Van a recibir menos estímulo. Tengamos en cuenta que el que estén más acortadas no siempre va a ser malo, pero es diferente. ¿Qué significa diferente? Pues que vamos a trabajar más en acortamiento y la hipertrofia que podamos generar en esas fibras va a ser más en la zona proximal, va a ser más en esta zona porque los sarcómeros ya están demasiado contraídos y no se va a dar la hipertrofia tanto en la zona distal como lo que se da cuando trabajamos con las fibras más estiradas. Y aparte, pues la capacidad de ejercer tensión mecánica, cuando la fibra ya está contraída, pues tampoco se puede contraer más. Pero no significa que no tengamos buenas sensaciones, por lo menos en el acortamiento. Otra cosa sea que para ganancias de hipertrofia no es algo que nos interese, nos interesaría más, en este caso, si nosotros queremos enfatizar las fibras anteriores, realizar las abducciones de cadera estando de pie. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos las abducciones sentado para trabajar el glúteo medio o las hacemos de pie? Aquí suceden varias cosas. Si veis a distintos gurús de biomecánica, algunos dirán que las abducciones son para el glúteo medio y es que efectivamente esa es la función del glúteo medio, la abducción de la cadera. El problema es que cuando tú realizas la abducción de la cadera estando sentado, con la cadera ya flexionada, lo que va a suceder es que una gran parte, totalmente la parte anterior, no se va a estar estimulando correctamente. Entonces, las abducciones de cadera estando sentado no son un buen ejercicio para el glúteo medio. Si tú quieres trabajar específicamente el glúteo medio y resulta que la mitad del glúteo medio no lo estás trabajando bien, no es un buen ejercicio. Sí sería un buen ejercicio estando, por ejemplo, de pie. Sin embargo, si lo que queremos trabajar es el glúteo mayor, las abducciones, estando sentado con la cadera flexionada, va a ser muy útil. Y aquí también es donde entrarían los distintos grados de flexión de cadera. ¿Qué significa esto? Tú, por ejemplo, puedes trabajar abducciones estando sentado y si tu banco te permite reclinarte, conforme extiendas la cadera vas a quitar trabajo del glúteo porque el glúteo conforme extiendes la cadera, el glúteo mayor se va a ir acortando mientras que el glúteo medio se va a ir elongando. ¿Qué significa esto? Que cuando hagas las abducciones, conforme más flexiones la cadera, más vas a meter el glúteo mayor y conforme extiendas la cadera, más vas a meter el glúteo medio. Esto es lo que hay que entender y no si el glúteo medio, si las abducciones no sirven. Sí que sirven siempre y cuando se hagan bien. Y bien es que si la cadera está flexionada, sirven, pero no en su totalidad para el glúteo medio, más para el glúteo mayor. Conforme extendemos la cadera, va a dejar de enfatizar tanto el glúteo mayor y va a entrar más el glúteo medio. Simplemente es eso, esa es, digamos, la mayor confusión que tiene muchísima gente, incluso expertos. Expertos de escuchar y repetir. Si tú entiendes la base, que es lo que estamos viendo, pues ya, digamos que solventas las dudas. En definitiva y resumiendo, tenemos que el glúteo medio, su función principal es la abducción de cadera, el glúteo medio, las fibras anteriores, la función que tienen es la rotación interna de la cadera y también la flexión de cadera, ayudan en esta flexión y es por eso que no nos interesa trabajar así. Y luego tendríamos también las fibras posteriores del glúteo medio. Estas fibras lo que hacen es ayudar para la rotación externa de la cadera. Rotación externa o rotación interna junto con una ABD, con una abducción de cadera, no es un gesto que me parezca demasiado interesante. Se puede probar, pero digamos que yo dejaría la cadera neutra y haría la rotación. Sin embargo, si nosotros quisiéramos trabajar, digamos que yo quiero enfatizar por lo que sea, porque soy muy avanzado o porque soy muy listo o quiero enfatizar las fibras, digamos, anteriores. Si yo quisiera enfatizar las fibras anteriores del glúteo medio, lo que tendría que hacer es una rotación externa de la cadera y una vez así, estando de pie, realizar las abducciones. ¿Se entiende esto? Con la rotación externa de la cadera, lo que hacemos serían acortar las fibras posteriores del glúteo medio y por tanto el mayor trabajo
se encargarían las fibras anteriores del glúteo medio. Y lo mismo va a suceder si lo hacemos al revés. Estando de pie, quizás sí se puede hacer y no creo que hayan demasiados problemas. Sentado sí que lo veo más complicado, pero estando de pie se puede hacer tanto una rotación externa como una rotación interna de la cadera. Y si realizamos la rotación externa, se van a enfatizar las fibras anteriores del glúteo medio. Si realizamos la rotación interna, se van a enfatizar las fibras posteriores del glúteo medio. Este tipo de cuestiones parecen irrelevantes porque estamos hablando de un músculo como el glúteo, que una persona que entrena con cargas elevadas, un hombre, y entrena cargas elevadas en gran estímulo, pues es un músculo que probablemente lo vaya a desarrollar bien solamente con dominantes de rodillas, que también entra el glúteo. Pero cuando hablamos, digamos, de mujeres o de alguien que quiere un desarrollo completo del glúteo, sí es importante enfatizar unas fibras o enfatizar otras. Cuando hablamos del tríceps, de sus 3 cabezas, nos interesa saber cómo enfatizar cada una de las cabezas, la larga, la medial, la lateral. Queremos saber cómo hacer eso. Y en el glúteo, pues también podemos hacerlo si queremos. Y a la hora de ver lo que sería el glúteo medio, si lo vemos realmente desde esta perspectiva, parece que no sea algo relevante enfatizar la zona anterior o la zona posterior, pero realmente el glúteo medio es un músculo bastante grande. No tiene nada que ver con el glúteo menor, que sí es muy pequeño. Pero el glúteo medio, la cara anterior, la cara posterior, digamos que son bastante grandes, sobre todo la zona anterior. Entonces, jugando con los ejercicios y realizando variaciones, como por ejemplo trabajar las abducciones en distintos grados de flexión de cadera, en este caso extensión de cadera, pues vamos a conseguir distintos estímulos y sería interesante en caso de que quisiéramos enfatizar todas las fibras, un desarrollo completo y digamos que hilar fino en lo que serían los ejercicios de glúteo. Hemos visto las funciones de glúteo mayor, de glúteo medio y vamos a ver también las funciones del glúteo menor. Lo primero que veremos es situarlo. Vamos a situar el glúteo menor. Aquí tendríamos el glúteo mayor, aquí estaría el glúteo medio y el glúteo menor, digamos que estaría debajo del glúteo medio. Tenemos aquí el glúteo medio y si quitamos otra capa, vemos aquí el glúteo menor. Estos músculos serían los rotadores de la cadera. Glúteo menor, rotadores de la cadera. Y vamos a ver ahora las funciones del glúteo menor. Tenemos que la función principal del glúteo menor sería también la abducción de la cadera. Vemos aquí esta figura, estas serían unas abducciones de cadera estando de pie. Se podría hacer también estando sentado y estando sentado nos encontraríamos con el mismo problema cuando trabajamos el glúteo medio. Vamos a ver qué es lo que sucede realmente. Tenemos que las funciones del glúteo menor sería principalmente la abducción ABD de la cadera y también la rotación media de la cadera. Otra de las funciones que tiene el glúteo menor, al igual que el glúteo medio, las fibras posteriores, sería la flexión de cadera. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros realizamos abducciones de cadera, pero con la cadera ya flexionada, lo que va a suceder es que el glúteo menor ya va a estar contraído y por lo tanto no se va a estimular. Por lo tanto, si nosotros queremos un buen trabajo del glúteo menor, tenemos que realizar las abducciones de cadera estando de pie. Digamos que aquí, estando de pie con la cadera extendida, el glúteo menor y el glúteo medio están elongados. Pero como también tienen la función de flexionar la cadera, cuando estamos con la cadera flexionada, el glúteo menor está más contraído. Si el músculo está contraído, pierde la capacidad de ejercer más fuerza. Entonces, para lo que sería la abducción, no tiene la posibilidad de ejercer fuerza, por lo menos no tan correctamente. ¿Se puede trabajar el glúteo menor y el glúteo medio en abducciones de cadera con la cadera flexionada? Sí, pero no es lo más eficiente. Es como si trabajáramos los isquios, por poner un símil, estando de pie. Lo más interesante para trabajar los isquios sería una ligera flexión de cadera o una flexión de cadera total, si podemos. Entonces lo que tenemos aquí es que, al igual que el glúteo medio, el mejor trabajo para lo que sería el glúteo menor serían las abducciones de cadera, pero estando de pie.
tal como muestra, por ejemplo, esta imagen. A partir de ahí, pues los ejercicios con la carga que sea, ya sea con poleas, cargas en máquina, cualquier tipo de resistencia que te genere resistencia al hacer el gesto de abducción de la cadera. Hago mucho hincapié en el tema de que para trabajar el glúteo medio y el glúteo menor no hay que flexionar la cadera, porque vais a ver muchísimas publicaciones de gente que dice que para trabajar el glúteo medio y el glúteo menor hay que hacer abducciones de cadera y presentan las abducciones o bien en máquina sentado o bien estando sentado. Vosotros cuando veáis eso ya sabéis que no es para nada una buena opción y que si tú estás con la cadera flexionada, es decir, realizando abducciones estando sentado en máquina, lo que estás trabajando es el glúteo mayor, pero no el glúteo medio ni el glúteo menor. Vemos aquí, para entenderlo, porque quiero que quede claro, que lo que serían las fibras se acortan cuando se abduce la cadera. Este sería el acortamiento de las fibras. Pero si tú tienes la cadera flexionada, aquí están las fibras ya acortadas. Cuando las fibras están acortadas, cuando están aquí acortadas en este punto, ya no puedo realizar la abducción de la cadera. Por lo tanto, las fibras que van a entrar a realizar esa abducción de cadera van a ser todas las fibras del glúteo mayor y no las del glúteo menor y tampoco las fibras anteriores del glúteo medio. Así que ya sabemos, abducciones sí, pero si lo que queremos enfatizar no es el glúteo mayor, sino el glúteo medio y el glúteo menor, las abducciones con la cadera